Cordial saludo, estimados estudiantes del Politécnico Superior de Colombia. Hasta el momento hemos tenido la oportunidad de hablar de algunos conceptos relacionados con el enfoque basado en competencias y es importante que empecemos a plantear algunos tips importantes para lo que es la orientación de los procesos formativos basados en el enfoque por competencias. Iniciemos hablando de la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Si bien el modelo concibe la necesidad de desarrollar unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes, estas se deben describir previamente desde la fase de la planificación del proceso formativo. Para ello existen diversos instrumentos y diversas técnicas que nos ayudan o nos facilitan esa labor de planificación. Yo quiero compartir con ustedes una de tantas metodologías que existen. Para esta metodología vamos a tomar como referente una tabla de planeación de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En esta tabla observamos primero una descripción de cuál es la asignatura, materia o módulo de formación, como se denomina en la universidad que ustedes representen. Segundo, encontramos la descripción de la competencia. Les voy a plantear un ejemplo que encontramos gráficamente en el diplomado. La asignatura se denomina mercadeo. La competencia, que según algunos autores que encontramos en los textos referenciados en el diplomado, vemos que debe llevar un orden y es: primero, debemos de encontrar un verbo en la redacción de la competencia. Segundo, debemos encontrar el objeto de la competencia y finalmente podemos describir realmente lo que pretende esa competencia. Ejemplo: formular el plan de mercadeo de una organización empresarial determinada, según objetivos y metodologías. En este caso, el verbo es formular, el objeto es el plan de mercadeo y la complementación es que ese plan de mercadeo corresponde a una organización empresarial determinada según unos objetivos y unas metodologías. Esa es la competencia como tal. Ahora vamos a planificar ese proceso formativo. Para llegar a esa competencia, que es una habilidad ya demostrada en un contexto real, primero tenemos que plantear cuáles son las competencias del saber. En el mismo ejemplo encontramos lo siguiente: conceptos de mercadeo, tipos de mercados, análisis del contexto, segmentación del mercado, mezcla de mercadeo, conocidas como las 4P clásicas del mercadeo, y plan de mercadeo. Digamos que esos son los conceptos teóricos que se van a desarrollar dentro del aula de clase. Ahora, esos conceptos teóricos nos deben de llevar a cuáles habilidades. Entonces nos debe de llevar a las siguientes habilidades. Entonces, como competencias del hacer, tenemos primero que el estudiante aprende a realizar el análisis del entorno. Segundo, que realiza una segmentación del mercado de acuerdo con el producto o el servicio. Tercero, que esa persona está en capacidad de elaborar un plan de mercadeo teniendo en cuenta las 4P clásicas del mercadeo. Entonces, de acuerdo a los conocimientos previos, desarrolla una habilidad, aprende a hacer un plan de mercadeo, que es lo que nos indica la competencia. Y finalmente encontramos unas competencias del ser. Recordemos que es todo el aspecto actitudinal de la persona para demostrar su competencia. Entonces la persona tiene los conceptos claros de marketing, sabe elaborar el plan de mercadeo, pero además de eso debe cumplir con unas actitudes. En este caso le voy a leer algunas. Organizado en el desempeño de sus funciones y en su presentación personal, responsable con sus actividades y compromisos, respetuoso y tolerante, utiliza un lenguaje adecuado, tiene capacidad para trabajar en equipo y tiene capacidad para resolver problemas. Se dan cuenta que hablamos de unas actitudes, es un aspecto importante para validar esa competencia del ser. Recordemos que la persona es competente cuando cuenta con el conocimiento, lo sabe aplicar y cumple con unas actitudes para ello. Bueno, en la misma planeación, una vez tenemos definidas las competencias desde el saber, el hacer y el ser, empezamos a plantear cuáles son los recursos y los medios didácticos que necesitamos para llevar a cabo esa actividad académica. En el mismo ejemplo encontramos los siguientes recursos: televisor, equipo de cómputo portátil, cable HDMI, tablero, marcador borrable, borrador, diapositivas, formatos de análisis del entorno y formatos de planes de mercadeo. Se dan cuenta que hay una articulación entre las competencias que definimos y los recursos que se requieren en el aula de clase para cumplir con esa competencia. Ahora, una vez definidos estos recursos,
tenemos que analizar y planificar cuáles son los escenarios o los ambientes de aprendizaje que requerimos para llevar a cabo esas competencias en los estudiantes. En el mismo ejemplo encontramos el aula de clase, una sala de cómputo, una empresa didáctica que tiene unas oficinas donde se pueden hacer las simulaciones para la elaboración de ese plan de marketing. Y finalmente encontramos lo que es las estrategias metodológicas. ¿Qué estrategias metodológicas vamos a utilizar en el aula de clase o en el ambiente de aprendizaje para desarrollar esas competencias en el estudiante? Tenemos varios ejemplos para esta misma competencia. Una de ellas es simulaciones prácticas sobre análisis del entorno y diseño de planes de marketing. Otra es elaboración de talleres y soluciones de casos prácticos sobre elaboraciones de planes de mercadeo. Otra es acompañamientos y asesorías en la elaboración del plan de marketing. Y si buscamos entre los autores del diplomado, encontramos algunas metodologías de trabajo por competencias que les quiero sugerir ya a la hora no de planificar, sino de orientar el proceso formativo. Básicamente les voy a recomendar 3 metodologías. La primera es la metodología del trabajo por proyectos. Algunas instituciones lo denominan también la gestión por proyectos. ¿En qué consiste? Consiste en asignarle a un grupo de estudiantes un proyecto por ejecutar. Ejemplo, creación de una empresa. Entonces se les explica en qué consiste la creación de la empresa, se definen unos roles y unas responsabilidades y los estudiantes activamente empiezan a trabajar en pro de la creación de una empresa de manera ficticia. Otra metodología muy utilizada por la formación por competencias es la resolución de problemas. Entonces se plantea una situación problemática y se espera que los estudiantes empiecen a buscar soluciones para esa situación. Ejemplo, un conflicto entre empleados en una empresa, una situación de crisis financiera en una organización determinada. Entonces el estudiante busca desarrollar habilidades en esa solución de problemas. Y tercero, tenemos lo que es la enseñanza para la comprensión. Esta metodología es muy utilizada porque permite que a través de imágenes y representaciones podamos ambientar diferentes situaciones que ayuden a comprender por parte de los estudiantes una situación específica. Ejemplo, la crisis financiera de un país determinado, donde se les explica por qué ocurrió esa situación financiera, se les representa gráficamente cuál es la situación actual y se les indica también cuál podría ser el escenario futuro de esa situación. Estas 3 son metodologías que se recomiendan utilizar en el enfoque basado en competencias porque lo que busca es que el estudiante, a través de un conocimiento previo o un conocimiento adquirido en el ambiente de aprendizaje, lo lleve a la práctica y desarrolle unas actitudes y unos valores. Este es el modelo de formación por competencias que queremos compartir con ustedes. Esperamos que sea de mucha utilidad para su proceso formativo como docentes universitarios. Muchas gracias.